Los equipos de Genshin Impact constan de 4 personajes, pero de esos 4 personajes siempre hay 2 que son las piezas fundamentales para que el equipo funcione. Entre ellos siempre suele ser el DPS, y este DPS suele tener entre las otras 3 piezas una de ellas que desestabiliza completamente el equipo, y si no existe ni siquiera te deja funcionar correctamente a las demás. Así que hoy vamos a ver algo que os va a gustar muchísimo, y son los mejores dúos actualmente de Genshin Impact. Si tienes estos 2 personajes, tienes literalmente para construirte un equipo entero, y esos 2 personajes son los que van a hacer que funcione el equipo, que funcione tu cuenta y que funcione la mecánica principal para poder desarrollar no solo todos los retos endgames, sino la propia sinergia y núcleo de la cuenta y del equipo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype y la campanita. Recordad que la campanita es súper importante para tener más posibilidades de ganar las 2 bendis lunares todos los días. Que aprovechen si están comiendo, bienvenidos e invitados a los streams, y vamos con los mejores dúos actualmente en Genshin Impact. Voy a empezar porque alguno dirá, bueno, señor de la pantalla, estamos hablando de muchas cosas lunares porque se acaba Not Crystal Banner de Columbina. ¿Usted va a decir los dúos lunares? Pues lo voy a decir literalmente en un minuto, porque creo que el vídeo va mucho más allá. Sabéis que obviamente Nefer sin su soporte dedicado a Lauma, Flynn sin su soporte dedicado a Inefa, y Zivais su soporte dedicado a Linea no son absolutamente nada, y obviamente son las cores de cada uno de los equipos. ¿Por qué no Columbina? Que dirán muchos, no, Phil, Columbina es la... Pues no, la verdad, porque Columbina es, por un lado, fácilmente sustituible, y hay varios personajes que pueden hacer el rol de Columbina. Por otro, solo hay una Columbina y 3 equipos. Y en tercer lugar, en algunos equipos incluso tener en cuenta que Nilou en ambos casos, en el caso de Nefer, suele ser bastante worth it, e incluso mejor que Columbina C0. Y es que además Columbina C0 Ámbar, que es el estándar de mucha gente, es prácticamente similar a Aino C6 si sabéis rotar y hacer correctamente todo lo que implica una rotación normal en Genshin Impact y entender las mecánicas del equipo. Así que realmente Columbina a día de hoy no es tan importante, a menos que tenga arma y dupes, que no es el caso de la mayoría, pero sí que Linea para Zivai, Lauma para Nefer e Inefa, la Masturbina, para Flins, sí que son dioses absolutos. Así que fuera parte de esto, que es el modo fácil que ya conocéis, vamos ahora con las mejores dúos realmente de todo el juego, que van a cambiar totalmente el paradigma. Y tranquilos que no entramos en equipos lunares, pero quedan menos de una semana, de hecho una semana desde que estoy grabando este vídeo. El viernes de la siguiente semana es el livestream de Sniesnaya, así que todos atentos, y dentro de unos 19-20 días sale la nación Crío. De hecho, a día de hoy de estar viendo este vídeo ni siquiera son 20 días, sino que serían ya cerca de 2 semanas apenas. Disfrutar mucho lo poquito que queda ya. Ahora, mejores dúos de Genshin Impact. El primero, que creo que ya conocéis, es Mabuika y Citlali. Mabuika es el hipercarry piro que de hecho por suerte se está manteniendo mucho más de lo normal. Creo que porque es arconte, creo que porque es carry y creo que porque es piro. Y porque aprovecha la mejor reacción del juego, que es el derretido que hace por 2. Hay varios personajes que pueden permitir derretir a Mabuika, pero todos tienen dificultades de una u otra forma, bien por los cooldowns, bien por la aplicación hay que hacer algo raro, bien hay que meter 2 críos según qué crío quieras poner, pero solo hay un personaje que permite no solo derretir de forma perfecta, sino que le da buffos directos, sino que encima le mete un escudo para que no le interrumpan, que es Citlali. Algunos pueden pensar que Bennett, que Xilonen o que Yansan o que algún otro personaje del equipo es indispensable, pero la realidad es que no. Bennett es sustituible, existe Nicole, Xilonen es sustituible, Yansan C6 es mejor que Xilonen C0 y luego Xilonen C2 es mejor que Yansan C6. Existe por ahí Sakarosa, que funciona bastante bien si sabéis jugarla en el equipo de Mabuika. Hay una variante de Mabuika de hecho con Mona que os puede sorprender muchísimo, que os traje hace poco también, que está por aquí el vídeo. Y hay infinitos personajes que están y que estarán, incluida Prune, que os puede sorprender mucho en los equipos de Mabuika. Cualquier personaje general que aumente el daño, baje resistencia, si sea un buffer así medio Kazuha y todas las variantes que ha habido, pues como digo, Sakarosa, Xilonen y demás, o cualquier buffer de ataque futuro como Yansan, Bennett, Nicole y 80.000 buffers, y de hecho Prune, como os digo, es justo el intermedio, porque sombra verde, cazador de dragones, buffer de ataque, etcétera.
son sustitutos de todas las piezas de Mavuika. Incluso habría que probar un Prune Nicole en el equipo de Mavuika a ver qué tanto daño hace. Pero la realidad es que Citral es la pieza perfecta y Mavuika sin ella no va a poder derretir. Así que quien tiene Citral y Mavuika tiene un tesoro en su cuenta. Siguiente. Y este puede dar cambios dentro de poco porque vamos a hablar de un personaje que la gente está hablando mucho de él y está esperando porque puede que salga un personaje en la nación del crío que buffe este equipo de crío de Permafrost. Y estamos hablando de Skirk. Y aquí puede sorprender, porque muchos de vosotros diréis, bueno, Phil, Skirk con Scoffy, ¿verdad? Porque Scoffy habilita los equipos de... Pues no. El best in slot de Skirk es Furina. Y os sorprenderá mucho, pero realmente el pico más alto de daño y los dupes que más daño dan al equipo es Furina. Es decir, un Skirk Scoffy con 2 hidros está muy bien, pero un Skirk Furina con lo que sea sin Scoffy está mejor. Furina, a día de hoy, es un personaje increíble que, por desgracia y por el power creep, porque ya desde Fontaine, Natlan y Notcry han pasado 2 versiones enteras, 3 si contamos la propia Fontaine, es efectivamente otro arconte más a la lista de los que duran 2 años exactos y luego ya no salen mecánicas para él. De hecho, todos los equipos lunares y estelares son equipos donde no funciona ni el daño infligido ni el daño elemental. Un buffo, o sea, un debuff directo literalmente a Furina. Pero se mantuvo en el equipo de Skirk, como os he dicho en muchos vídeos. Y a día de hoy la mejor compañera de Skirk es Furina. Se dice que puede que rerunee o en la .0 o en la .2. Hay un vídeo roadmap de banners para que sepáis qué viene en Genshin Impact, que está por aquí, que imagino que lo habréis visto la mayoría porque veis mucho los vídeos. Gracias por todo el apoyo. Y es la mejor compañera actual de Skirk, completando el equipo de cualquier forma imaginable posible. De hecho, la que perfecciona el equipo y sería una tercera pieza es Scoffy, y quizá ya sabéis que Voynitsa esperemos todos que sea la cuarta pieza perfecta del equipo de Skirk. Aquí separaría todo esto y ya no nos convertiría en un equipo de 2, un dúo, sino que realmente sería un equipo cerrado con 4 piezas muy fuertes que todas aportan por igual. Siguiente, este va a ser el dúo free to play del vídeo, pero es un dúo free to play que ha salvado cuentas desde hace años, así que me espero un gran si soy en los comentarios, y es Kuki Shinobu con algún dendro. De hecho, os voy a mencionar varios porque según en la época en la que hayáis entrado al juego habéis jugado distintos. Si sois más old school, la dupla de Nahida Kuki Shinobu y obviamente algún hidro, pero cualquier hidro, ese Hyper Bloom legendario siempre os salvó. Kuki es un 4 estrellas y Nahida un arconte que los que habéis jugado Sumeru todos tenéis en vuestra cuenta al ser el arconte, el personaje principal del año. Pero aquí es donde desarrollamos. Realmente la dupla es Kuki y un dendro, porque en su momento fue Nahida. Pero cuando en Nathan avisaron de que darían por el aniversario un 5 estrellas gratis, un salvador de cuentas para mucha gente fue el Tignari Kuki, un equipo free to play que los nuevos podían jugar desde el día 1 que entraban a jugar al juego. Pero es que posteriormente el Lauma con los buffos a Hyper, los que empezaron a jugar en Notcry con Kuki Shinobu y cualquier hidro entre medias, de nuevo tenían otra vez una especie de Hyper Bloom espectacularmente poderoso y fuerte, o incluso variantes de Columbina DPS con Lauma, con cualquier otro hidro extra, o la propia Columbina aplica suficiente estando en campo y Kuki teniendo un Hyper Bloom más electrocargado lunar, más Bloom lunar, más Columbina en campo haciendo también daño de Bloom lunar, más Lauma aplicando perfectamente. Así que la dupla free to play de Kuki con cualquier dentro según vuestra época de Genshin ha sido una de las mejores dúos que más ha acarreado las cuentas, sobre todo las free to plays. Siguiente. Este es un poco divertido, pero al mismo tiempo es extraño y sorprendente. Es Gaming y Xianyun. A todos los amantes de los descendentes, que echarán en falta también que esté aquí Xiao, así que mención de honor en este puesto también a Xiao. Básicamente Xianyun es el soporte dedicado de descendentes que jamás fue el best in slot de Varesa, que esto puede sorprender, pero Varesa se jugó más en sobrecarga, hablaremos de Varesa. La realidad es que Gaming puede derretir perfectamente con Rosaria, puede derretir con Ganyu, puede derretir con otros personajes y no es tan dependiente de Citral como lo es Mavuika. La dislexia ahí haciendo su acto de presencia en el vídeo. Pero realmente el buffer que más cambia a los equipos de Gaming, que más daño le da, que más bufo, digamos, intrínseco que luego se duplica por el derretido y que más diferencia los equipos de Gaming, a pesar de poderse jugar, como expliqué, Gamings free to play y nuevos extraños como el de Rosaria, Diona, Bennett y más personajes en el futuro,
es Xianyun. Xianyun es el pico más alto que puede llegar a tener, en este caso, Gaming. Y hablando de Xiao, es Anemo, es cazador de dragones, es buffer de descendentes y el personaje Anemo descendentes por excelencia que va a recibir un supuesto buff dentro de poco es Xiao. Aquí os pongo también un dato de interés para el vídeo para añadiros más valor todavía, y es que si seguramente puede ser que en algún momento Xiao Xianyun se juegue en Stellar Swirl, porque se habla de que Xiao recibirá buffos para Stellar Swirl, quizá un Xiao Xianyun con Odette como soporte por excelencia crío del equipo de Stellar Swirl y el arconte crío que se está barajando mucho que sea un soporte defensivo escudo, ya que de todos los arcontes menos Zhongli no ha habido un slot defensivo puro, un healer como un Bennett, una Cookie, es decir, ese personaje que usamos al final del todo para curar, puede ser que el arconte sea el primer arconte, el arconte crío que sea defensivo, así que un equipo de arconte crío, Odette, Xianyun, Xiao, cuidado, que también Barca aparece por ahí y un Barca Prun con Odette y con el arconte crío puede que también sea un Stellar Swirl muy fuerte, porque se está hablando mucho de Barca también buff Stellar Swirl. Veremos a ver qué pasa o si simplemente le incluyen el Stellar Swirl al kit y no buffan absolutamente nada. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, después de los descendentes, hemos hablado de Varesa. ¿Cuál es la pieza clave del equipo de Varesa que no se puede modificar ni mover y que parece un personaje que, aunque ya ha salido un año antes, terminó siendo literalmente un soporte dedicado? Pues sí, Chevreuse. En el caso de Varesa, el personaje inamovible que le da un 40% de ataque al equipo, baja un 40% las resistencias a Electro y Pyro, es decir, a todo el equipo, porque va a ser sobrecarga, que con la C6 mete buen daño elemental Electro y Pyro, en este caso solo al carry, que puede activar el set de nobleza y que en ocasiones muy extremas puede activar también la lanza de Scoffy, que le da otro 32% de ataque al personaje en campo, es Chevreuse. De hecho, con la llegada de Nicole para mejorar y upgradear más aún el equipo de Varesa, o con la llegada incluso de Durin, porque el equipo de Varesa era con Mavuika o el viajero Pyro, la única pieza que no se ha visto sustituida en este equipo, que se jugaba Mavuika Yansan o viajero Pyro, se incluía a Bennett por el bufo de ataque, es Chevreuse. Es, a pesar de tener incluso Nicole C2, arma y demás, el personaje que no se puede mejorar en este equipo es Chevreuse. Ahora el Prime literalmente es Chevreuse, Durin, Nicole, 3 Pyros con Varesa, dando un ataque normal con Varesa para que aplique Electro y hacer una sobrecarga, y es una salvajada absoluta. Yansan C6 aquí no puede superar a Chevreuse, Bennett no puede superar a Chevreuse, no hay manera de que los bufos de Chevreuse sean mejorados en los equipos de Varesa. Puedes mover todo el resto de piezas, pero no puedes mover a Chevrolet. Así que la siguiente dupla es Varesa Chevreuse. Y por último, hay un personaje que pasó de ser mediocre, literalmente, que hubo funas, polémicas y lloros de lo malo que era y de las expectativas que había, sabéis de quién estoy hablando, a sorprender, tener uno de los mejores DPS free to play a C0 con su equipo full prime, porque necesita un 4 estrellas C6 y 3 5 estrellas, pero que entró al top 10 de una forma muy poderosa y se puso a pelear ahí, ya no con los arcontes del juego y demás, pero sí con el top 5, top 6, que es Barca. Barca ahora sirve. Y la pieza clave que cambió todo esto, porque había personajes que existían antes que Barca, es Nicole. Nicole es un soporte global, sirve para Flynn, sirve para Mavuika, sirve para Barca, sirve para Varesa, sirve para Logen, sirve para Durin DPS, sirve para cualquier personaje que utilice ataque del juego y es el best in slot de todos los DPS que utilizan ataque presentes y futuros. A día de hoy, de hecho, es el best in slot de Sandrone hasta que no salgan los soportes de la 7.0 y habrá que ver si un Jae Miko Odette Nicole
es mejor que Kiki o que Alyosha C6, porque hablamos ya, como os estoy explicando, de un cazador de dragones C2 bajando resistencias Nicole. Pero fuera especulaciones, Barca antes de la existencia de Nicole era algo que para muchos, no por la apariencia, sino por el aporte a tu cuenta y al meta, era algo despreciable, y después de la llegada de Nicole para muchos es un ganamos y acabó mereciendo mínimamente la pena Barca. Sorprendió para los main Barca, y sin Nicole Barca no podría ser lo estable que es a día de hoy. Así que dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el dúo más fuerte de Genshin que no he podido mencionar en el vídeo porque se nos ha olvidado o por cualquier motivo. Os estoy leyendo y seguro que bajaréis a los comentarios también a ver qué ha opinado el resto de gente o qué dúo se me está olvidando. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por ir hasta el final. Noche miñis y chaito.